noches, ¿cómo les va? Gracias por estar ahí, es un poco tarde, pero también es un buen momento para terminar la semana hablando de libros, de cine, de teatro, de plástica, de todos estos temas que tratamos acá y que lamentablemente no se tratan demasiado en la televisión. Por ejemplo, les propongo hoy, ¿por qué no hablar de Sándor Márai? Es un caso bastante extraordinario el de Sándor Márai, el autor del Último Encuentro. Es el libro que ha sido, increíblemente fue bestseller en la Argentina y en todo el mundo durante muchos meses y sigue siéndolo todavía. Sándor Márai es un escritor que nació en 1900 en Hungría y debió emigrar, se instaló en Estados Unidos con la aparición del comunismo. Se emigró en 1948 y a partir de ese momento fue prohibido en su país. Y ya era un escritor muy importante, uno de los más reconocidos escritores centroeuropeos del momento. Y de pronto, ¿qué pasa? Desaparece Sándor Márai, se lo prohíbe. Y bueno, no solo en Hungría, en todo el mundo deja de leerse. Él se termina suicidando pocos meses antes de la caída del muro de Berlín. Y después se lo redescubre de pronto y se convierte en lo que realmente merece ser, que es uno de los grandes escritores de todos los tiempos. Es un escritor extraordinario, Sándor Márai. Ahora se puso en Buenos Aires este año una obra de teatro basada en El Último Encuentro, esta novela maravillosa donde dos amigos se reencuentran después de 40 años sin verse por un conflicto que al principio no se sabe y se va develando a lo largo de la obra. Pero además no solo han cambiado ellos, sino que ha cambiado el mundo, ha cambiado ese viejo castillo de uno de ellos dos, que representa un poco a ese mundo ya desaparecido. Y bueno, un castillo donde se celebraban grandes bailes, grandes fiestas, y ahora es una casa práctica y silenciosa, un poco un símbolo del cambio de la época. Es una gran novela y termina siendo también una gran obra de teatro que acá se está dando con el protagonismo de Duilio Marcio. Creo que fue de él el proyecto, ya nos va a contar porque está acá, lo mismo la directora de la obra, Susana Iskovich. Pero antes de hablar con ellos vamos a ver un pequeño informe que preparamos sobre Sándor Márai. Sándor Márai nació en 1900 en Callao, una pequeña localidad del antiguo imperio austrohúngaro, en el seno de una familia poderosa. En 1944, cuando los alemanes entraron en Hungría, pudo refugiarse poco antes de que comenzaran los fusilamientos. Luego llegarían los tanques rusos y su retorno a una Budapest literalmente arrasada lo haría comenzar a elaborar su proyecto de emigrar. Se instaló en los Estados Unidos y la prohibición de su obra en Hungría hizo caer en el olvido a quien ya estaba considerado como uno de los escritores más importantes de la literatura centroeuropea. Se suicidaría en San Diego, California, pocos meses antes de la caída del muro de Berlín. Recién con el ocaso del comunismo se le haría justicia y tanto en su país como en el mundo entero se lo reconocería como uno de los grandes autores de la literatura universal. Bueno, El Último Encuentro es del año 42, capaz que es la novela cumbre o la mejor novela de Sándor Márai. Es una novela muy atractiva. Y yo sé que vos, Duilio, se te ocurrió ponerla en teatro. Vos fuiste un poco el motor, el que armó todo este proyecto de llevarla al teatro. Fui parte muy activa. En realidad, los que me pusieron sobre la pista fueron Fernanda Mistral y un amigo, Ricardo Lloma. Ajá. Que los dos me vieron, en el mismo día me vieron sobre el papel, ¿no es cierto? Bueno, leí dijeron, la novela. Este papel es para vos. Claro, bueno, pero al leer la novela, era novela, no estaba la obra de teatro. Posteriormente nos enteramos de que la obra había sido adaptada por Christopher Hampton y que era obra de teatro. Se había estrenado en Londres, en Londres con Jeremy Irons. Con Jeremy Irons. Bueno, entonces ahí empezamos las gestiones, se compraron los derechos como condición sine qua non. Y ustedes trabajaron sobre este texto, el que ya se había puesto en Londres. En principio, te digo, porque hubo muchas reformas. Graviera hizo Vos hiciste la adaptación. Una adaptación. Digamos, nosotros hicimos una readaptación, porque bueno, es un poco más corta que la versión original, pero basada absolutamente en la versión de Hampton, ¿no? La primera versión fue hecha en Chile.
por una traducción. Entonces, en principio, para apurar el trámite, tomamos esa traducción porque ya estaba concedidos los derechos. Claro. Pero ella misma dijo que se podía hacer transformaciones y se hicieron cosas muy importantes. Vos fuiste el productor, vos armaste todo, compraste los derechos. Compré los derechos, nada más. Pero después debo decir que Carlos Rottenberg me dio una mano. Ah, está Rottenberg. Sí, pero no puso un guita nada en absoluto, pero me recomendó a un productor que realmente tomó el proyecto. Pero antes se armó todo, ¿no? Se armó, o sea, a partir de la directora se conformó el elenco que ella aceptó. Pero todo eso lo gestionaste vos, o se te ocurrió a vos. Vos dijiste, yo quiero a Hilda Bernal, así. Exactamente, claro. Exactamente. Sí. Y yo quiero a Gabriela también. A Gabriela, porque yo la había visto Terapia, claro, que me había gustado mucho, y bueno, y ella había leído la novela, cosa que, ¿cómo se llama?, apuró el asunto. Seguro. En un mes de enero que estuvo hablando, y reformó las cosas que había que reformar, que quedaron, a mi gusto, mucho mejor que la versión de Londres. Sí, que claro. la versión de Londres. Porque uno toma un texto, este texto es muy complejo, es un texto con muchas lecturas. Muchas lecturas. Digo, y para llevarlo al teatro, Gabriela, ¿qué queda, qué se saca? Es una... Mira, queda digamos, lo esencial, pero decir eso es un poco injusto, porque todo es esencial en la novela de Maray. Lo que pasa es que también los tiempos teatrales a veces son muy crueles, a diferencia de la vida o de la narrativa, donde cuando vos te cansás cerrás el libro y te vas a leer o a cocinarte unos fideos. Acá no es el caso, el espectador tiene que estar ahí todo el tiempo. Entonces, digamos, el diálogo esencial es lo que yo siento que tenía que quedar. Después también darle cierto protagonismo al personaje que hace genialmente Hilda Bernal, que en la novela es un personaje que tiene muy poca participación, digamos, textual, pero algunos textos se los robé al personaje de Duilio y se los puse a Hilda. Se los haces decir a ella. Ella es una especie de demiurga, te diría yo, entre los espectadores y los personajes que están en el escenario. Claro. Que acota cosas, sí. Y crea hace como un mayor acercamiento entre ellos y de todas maneras, pienso, esto es así en la novela y también en la obra de teatro, hay un gran protagonista que es el papel que hace Duilio. Absolutamente, ¿no? sí. Es este señor que, lo que yo decía hace un ratito, representa un mundo que ya no está. Que ya cae, ¿no? Sí, hay una frase que me impresiona siempre cuando habla de la caída de las monarquías, ¿no? Que fue después de la Primera Guerra Mundial, ahí cambió todo. Bueno, ahí sucede la obra, ¿no es cierto? Claro, exactamente. En la caída del Imperio Austrohúngaro, el fin de las monarquías. Desde que se habían dejado de ver estos amigos hasta que se reencuentran, pasó la guerra. Toda la guerra, exactamente. Fíjate que caen los alemanes con el Kaiser, cae el zar de Rusia, de toda la Rusia, y entonces es otro mundo, ¿no? Es otro mundo. Es otra Viena también, ¿no? Sí. Y él queda como atrapado en el mundo anterior. Queda así, el otro el amigo, con quien se reencuentra, sigue adelante con su vida, pero él queda atrapado ahí. Además la música lo llevaba a otros caminos también, ¿no? Claro, era músico. Era músico, sí. Que eso es muy lindo. Yo diría, si tengo que resumir, ¿cuál es el tema? El tema es eso, la amistad, las relaciones entre dos personas. De todas maneras, el personaje de Duilio es un vocero inteligentísimo de una reflexión de Maray acerca de las relaciones humanas. Eso me parece que es, y que eso no tiene época, digamos. Obviamente, ahí es donde le hace un clásico. Claro. Sí, y yo hay momentos donde digo, para mí, por más que eran, creo, contemporáneos, digamos, pero hay muchísimas cosas, además, reflexiones muy freudianas acerca del vínculo, de lo que... y muy avanzado, digamos. A mí me parece que es casi un tratamiento filosófico acerca de las relaciones humanas que hace. Además es una obra. Vos sabés que a mí me pasó algo que ojalá le pase a mucha gente, pero yo salí del teatro y esa noche fui a mi biblioteca y tomé el libro